Colorado 2018. Una familia aparentemente perfecta desaparece de su casa sin una pista. ¿Se fueron o las llevó la oscuridad? La historia de Shanann, Bella, Celeste y el hombre a quien amaban. La verdad es más siniestra que cualquier ficción. En agosto de 2018, Shanann regresó a casa después de un viaje de trabajo. Era de madrugada. Una amiga la dejó frente a su vivienda. Las cámaras registraron su llegada. Shanann entró a la casa y después de eso nadie volvió a verla con vida. Al día siguiente, su amiga comenzó a preocuparse. Shanann no respondía mensajes, no contestaba llamadas, no apareció a una cita médica importante. Eso no era normal. La amiga sabía que Shanann era responsable, sabía que no desaparecería así y entonces fue hasta la casa, tocó la puerta, llamó, esperó y entonces la preocupación creció y pronto la policía fue llamada. Ese fue el inicio de una investigación que destaparía una verdad terrible. Cuando la policía llegó, Chris apareció. Parecía tranquilo, demasiado tranquilo para algunos. Entraron a la casa, todo estaba quieto, no había señales claras de una salida normal. Su bolso estaba allí y sus medicamentos también estaban allí. Eso no tenía sentido. Si ella se hubiera ido por voluntad propia, ¿por qué dejaría sus cosas importantes? ¿Por qué no llevaría el teléfono? ¿Por qué no avisaría a nadie? La policía empezó a hacer preguntas. Chris dijo que habían tenido una conversación emocional. Dijo que hablaron de separarse. Dijo que después ella ya no estaba, pero sus respuestas eran vagas. No había una explicación clara. Mientras tanto, la amiga de Shanann observaba todo con angustia. Ella no creía que Shanann se hubiera ido, y tenía razón. Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando un vecino mostró las imágenes de su cámara de seguridad. En el video se veía la camioneta de Chris en la madrugada, se veía movimiento, se veía cómo cargaba cosas. Chris estaba allí, observando la grabación junto a la policía y su reacción llamó la atención. Parecía nervioso, inquieto, incómodo. El vecino también notó algo extraño. Dijo que Chris no se estaba comportando como siempre. Ese video no mostraba toda la verdad, pero mostraba suficiente para despertar sospechas. ¿Por qué había estado cargando la camioneta tan temprano? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no había señales de Shanann ni de las niñas saliendo de la casa? Cada minuto hacía que la historia de Chris pareciera menos creíble. La cámara del vecino se convirtió en una pieza clave, porque en los casos reales, a veces la verdad no aparece en una confesión, a veces aparece en una sombra, en un movimiento, en una imagen borrosa grabada antes del amanecer. Mientras la búsqueda continuaba, Chris habló con los medios, se paró frente a su casa, miró a la cámara y pidió que su familia regresara. Dijo que quería ver a sus hijas, dijo que la casa no era la misma sin ellas, dijo que si alguien las tenía, debía devolverlas. Pero para muchas personas, esa entrevista fue inquietante. No parecía desesperado, no parecía destruido, no parecía un padre al borde del colapso. Sus palabras decían una cosa, su lenguaje corporal parecía decir otra. La entrevista se volvió viral. La gente empezó a analizar cada gesto, cada pausa, cada mirada, y aunque nadie podía condenarlo solo por parecer extraño, algo era evidente. Chris Watts ya estaba bajo la mirada de todos. La historia de la familia desaparecida se estaba convirtiendo en una historia mucho más oscura. Durante la investigación, salió a la luz que Chris mantenía una relación con otra mujer. Esto cambió el caso por completo. Ya no era solo un esposo confundido, ahora había un posible motivo, una vida secreta, una relación paralela, un deseo de empezar de nuevo. Pero en lugar de enfrentar la verdad, Chris parecía haber construido una mentira. La policía empezó a presionarlo. Los investigadores sabían que muchas cosas no encajaban. Sabían que Shanann no se habría ido dejando su vida atrás. Sabían que sus hijas no habían desaparecido por accidente y sabían que Chris estaba ocultando algo. La presión aumentaba, las preguntas eran más directas, la versión de Chris se debilitaba y tarde o temprano la verdad tendría que salir. Chris aceptó hacerse una prueba de polígrafo. Los investigadores le dijeron que era su oportunidad para demostrar que estaba diciendo la verdad, pero el resultado no lo ayudó. La presión psicológica fue creciendo. La investigadora le habló de forma directa, le hizo entender que ya sabían que mentía, que su historia no se sostenía, que era momento de contar lo que realmente había pasado. Chris empezó a quebrarse. Primero, intentó cambiar la historia, intentó culpar a Shanann. Intentó presentar una versión en la que él no era completamente responsable, pero esa versión tampoco convenció. La policía siguió investigando y lo que descubrieron después confirmó el horror.
La familia no estaba desaparecida, había sido asesinada. Las autoridades llegaron a un sitio relacionado con el trabajo de Chris. Allí encontraron los cuerpos de Shannan y sus hijas. La noticia estremeció al país. La búsqueda había terminado de la peor manera. Ya no había esperanza, ya no había posibilidad de que regresaran. Todo lo que la familia de Shannan temía se había vuelto realidad. El dolor fue inmenso, la indignación también. ¿Cómo alguien podía aparecer en televisión pidiendo el regreso de su familia mientras sabía exactamente dónde estaban? ¿Cómo podía mentir de esa forma? ¿Cómo podía intentar parecer víctima cuando él era el responsable? El caso dejó una herida profunda porque destruyó la imagen de una familia desde adentro. No fue un extraño, no fue alguien desconocido, fue el esposo, el hombre que debía protegerlas. Chris Watts fue arrestado y acusado. El caso avanzó rápidamente. La evidencia era fuerte, las mentiras habían caído, la confesión había marcado el camino. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Shannan, la condena fue importante, pero ninguna sentencia podía devolverles lo perdido. Nada podía traer de vuelta a Shannan, nada podía traer de vuelta a Bella y Celeste, nada podía borrar la imagen de esa casa vacía. El caso quedó en la memoria del público porque mostró cómo una tragedia puede esconderse detrás de una vida aparentemente normal. Detrás de sonrisas, detrás de fotos familiares, detrás de publicaciones en redes sociales, detrás de una fachada perfecta. La historia de Shannan Watts, Bella y Celeste, es una historia que no debe olvidarse, no solo por el crimen, sino por lo que revela. Revela que las apariencias pueden engañar, que las redes sociales no siempre muestran la verdad, que una casa perfecta puede esconder dolor y que a veces el peligro no está afuera, a veces está dentro del hogar. Chris Watts quiso fingir que era un esposo desesperado, quiso fingir que no sabía nada, quiso fingir que su familia simplemente había desaparecido. Pero las cámaras, los vecinos, los investigadores y la verdad terminaron descubriéndolo, porque las mentiras pueden sostenerse por un tiempo, pero cuando la evidencia empieza a hablar, todo cae. Y en este caso, la última evidencia no fue una sola prueba, fue una cadena de pequeños detalles que revelaron lo que realmente ocurrió. Y ahora dime, ¿qué fue lo que más te impactó de este caso? ¿La entrevista de Chris? ¿La cámara del vecino? ¿O la forma en que intentó sostener su mentira? Déjalo en los comentarios y suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí contamos historias reales que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.